Bienvenido al segmento Palabras de Vida Eterna, un espacio en el que meditaremos la palabra de Dios con el propósito de aprender de Él y edificar nuestra vida espiritual. Lo invitamos a escuchar, recordando lo que dice su palabra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Buenas noches, amados hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo a cada uno en esta preciosa noche. Le damos gracias a nuestro Señor por este privilegio que tenemos de acercarnos a su presencia. También de deleitarnos con las alabanzas, porque es un privilegio cantarle al Señor, pero también ver cómo nuestros hermanos en otros lados del mundo pues también le alaban y todos juntos glorificamos el santo y bendito nombre de nuestro Señor. Pero también, amados hermanos, ha llegado el momento en que meditemos una porción de la palabra del Señor. Quiero invitarlos con la ayuda del Señor para que continuemos con la segunda parte de esta semana de oración. Y recordemos que nuestro tema general es el Padre Nuestro, un compromiso que vale la pena recordar. Ayer nuestro hermano Jairo hablaba acerca de la paternidad de Dios. En este caso, amados hermanos, vamos a estar meditando con la ayuda del Señor sobre otro tema muy importante, otro tema que nos ocupa a cada uno de nosotros siempre en esta misma secuencia, amados hermanos, y los invito en esta noche para que meditemos acerca de la santidad de Dios. Quiero llevarlos nuevamente para el Evangelio según Mateo, capítulo 6. Evangelio según Mateo, capítulo 6. Vamos a darle lectura a la palabra bendita del Señor y lo vamos a hacer a partir del versículo número 9. Dice la palabra bendita del Señor de la siguiente manera: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y que el Señor nos ayude a meditar en su bendita palabra, amados hermanos. Decía hace un momento, el Padre Nuestro, la oración modelo como le conocemos cada uno de nosotros, amados hermanos, y es la oración modelo porque nos muestra la forma en que Dios quiere que nos acerquemos a Él. En primer lugar, buscando su voluntad, como vemos en los primeros puntos, y después buscando nuestra voluntad personal. No para ser repetida, no para simplemente ser pronunciada sin antes analizar detenidamente cada una de las frases que en esta oración modelo podemos encontrar. Por lo tanto, en esta noche, como acabamos de mencionar, vamos a estar hablando acerca de la santidad de Dios, basados principalmente en el versículo número 9. Y lo primero que vamos a considerar, cuando acá nuestro Señor Jesucristo, estando en dando aquel sermón del monte, hablándole a aquella multitud para enseñarle la voluntad de Dios, lo que les dice a esta multitud es que dentro de su oración ellos tienen que buscar santificar el nombre de Dios. Por eso en el versículo 9, en la segunda parte, encontramos la expresión santificado sea tu nombre.
Como dijimos, no para ser expresada de una forma repetida sin analizarla de ninguna manera, pero para comprender el alcance, la magnitud de esta expresión, hermanos, quiero que consideremos primeramente qué es la santidad de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia nos habla acerca de la santidad de Dios? Realmente este es un tema bastante amplio, pero vamos a tratar de resumirlo de una manera para que nos quede claro a todos qué magnitud tiene cuando una persona al elevar su oración exprese estas palabras. Dijimos, está dentro de la primer parte de esta oración modelo, donde buscamos la voluntad de Dios, no nuestra voluntad personal. Entonces, lo primero que vamos a considerar, mis amados hermanos, es ¿qué significa la santidad de Dios? ¿A qué se refiere la santidad de Dios? Ahora, no lo voy a hacer bajo un concepto personal. Lo vamos a hacer de acuerdo a lo que las Sagradas Escrituras nos van indicando, amados hermanos. Por eso, quizás vaya solo mencionando vaya mencionando algunas de las citas que tenemos en pantalla, pero usted lo puede ir anotando, lo puede ir meditando y lo puede ir leyendo para ir confirmando lo que la bendita palabra del Señor nos va a hablar acerca de esta parte. Decía, la santidad de Dios, amados hermanos. Isaías 6:1, una clara descripción. Tenemos a Isaías teniendo aquella visión y él mismo lo dice. Desde el capítulo 6, versículo 1, nos dice la palabra del Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El versículo 3 nos dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Qué interesante expresión. La palabra santo en este pasaje nos habla de algo sagrado, de algo dedicado, algo consagrado, amados hermanos. Y acá vemos en esta visión cómo estos serafines daban aquellas expresiones acerca de nuestro Dios. Santo, santo, santo. Veamos otro pasaje, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno de ellos 6 alas, y alrededor y por él y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Nuevamente, la palabra santo utilizada acá daba a conocer o da a conocer, amados hermanos, algo absolutamente santo en pureza, en majestad, en gloria. Eso estaba expresando uno de los 4 seres vivientes acerca de nuestro Dios. Y ahora volvemos a nuestro pasaje en Mateo 6:9, cuando acá el Señor Jesucristo les dice a la multitud, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y acá, cuando la palabra dice santificado, nos está dando a entender que debemos hacerlo santo, ponerlo aparte para Dios, es decir, sacarlo de aquella situación común de todas las cosas y que sea algo consagrado. Ahora bien, está describiendo o está hablando acerca de Dios, hermanos. Por esa razón, más adelante vamos a expresar o vamos a explicar qué significa exactamente santificar a Dios. Pero lo que estamos viendo acá es que las Sagradas Escrituras describen que Dios es santo. Y alguien puede decir, entonces Dios es 3 veces santo. Definitivamente no, amados hermanos. Nuestro Dios no es que sea 3 veces santo.
Definitivamente no. Acá se está utilizando una numerología bíblica, llamémosle así, que lo que quiere dar a entender es que Dios es perfecto. Así lo utilizaban los judíos. Utilizaban el número 3 para describir perfección. No es que Dios sea 3 veces santo, sino que Dios es perfectamente santo. La perfección. La Biblia lo utiliza cuando habla acerca de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, nuestro Dios perfecto. Cuando habla acerca del hombre que tiene cuerpo, alma y espíritu dividido en 3 partes. Una persona que Dios ha creado de una manera correcta. Aún en el tiempo lo podemos ver, pasado, presente y futuro, y así podemos describir muchos ejemplos más. Quiere decir que Dios es perfectamente santo. Es lo que las Sagradas Escrituras nos están dando a conocer, mis amados hermanos. Por eso decimos que la definición de santidad es algo sagrado, algo dedicado, algo puro. Y aún la Real Academia Española lo describe como reconocer a alguien que es santo, honrándolo y sirviéndole como tal. Mis amados hermanos, a esa definición nos lleva las Sagradas Escrituras cuando está hablando de la santidad de Dios. Y porque uno de sus significados es la pureza, por eso también le podemos llamar la pureza de Dios, esa pureza contenida dentro de la santidad de Dios. Vamos a seguir viendo lo que las Sagradas Escrituras nos muestran acerca de este tema. ¿Por qué razón? Porque de esa manera vamos a comprender lo que abarca la santidad de nuestro Dios. También significa separado o apartar. Lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Tenemos a Ana elevando su oración de gratitud, donde ella expresa: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como en el Dios nuestro. Una expresión de gratitud de Ana al haber recibido aquella respuesta. También vemos que uno de los significados de la santidad es ser moralmente puro. Lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 24, versos 3 y 4, cuando el salmista describe: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Nos describe que solo alguien moralmente puro puede tener acceso al trono de Dios, porque Dios es moralmente puro, en Él no hay pecado, Él es perfectamente santo. ¿Con cuánta razón este salmista se hace la pregunta: ¿quién va a subir al monte de Jehová? ¿Quién? Por esa razón también Habacuc, cuando hacía aquellos reclamos a Dios, él les dice: muy limpio eres de ojos, no puedes ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc en esa ocasión está hablando acerca de aquellas injusticias en aquel pueblo que estaba a punto de ser llevado al exilio. Y de la misma manera, mis amados hermanos, la santidad de Dios es de tal magnitud que Isaías también expresaba en el capítulo 6, versículo 5, dijo: ¡ay de mí! Soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando, dice, en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La magnitud de la santidad de Dios. Dios es moralmente puro. Delante de su presencia no hay nada impuro, y para ello están aquellos querubines custodiando la santidad de Dios, mis amados hermanos. Por esa razón, la santidad de Dios es tan importante en esta expresión de la oración modelo del Padre Nuestro. Cuando acá el escritor nos muestra las palabras del Señor Jesucristo que nos dicen: santificado sea su nombre, lo primero que el cristiano debe comprender es qué es la santidad de Dios.
No puede santificar si en primer lugar no conoce la santidad de Dios, porque Dios en esencia es santo. Así lo describe Isaías 57:15, cuyo nombre es el Santo, expresa Isaías en ese pasaje. De la misma manera, Juan el apóstol lo describe en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 4, porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Nuestro Dios es santo. Ya lo había dicho Ana en su oración, no hay santo como Jehová. Y aún Pedro, el apóstol, lo describe en su primera carta, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dijimos que la santidad de Dios es un tema muy amplio, pero con estos pasajes queremos demostrar que Dios es santo en esencia, Dios es moralmente puro, nuestro Dios es santidad en perfección. Y por esa razón, al acercarnos al trono de la gracia de Dios, lo que tiene que considerar toda persona es que como Dios es santo, el creyente también tiene que buscar la santidad. Es lo primero que nos está mostrando esta expresión del Padre nuestro: santificado sea tu nombre. Nosotros debemos comprender que Dios es santo y debemos buscar también nosotros la santidad. ¿Por qué, amados hermanos? Para que reflexionemos usted y yo, para que consideremos detenidamente la santidad de Dios. Y la pregunta es, ¿lo hacemos, hermanos? Al acercarnos al trono de gracia de nuestro Dios, es un gran privilegio, como escuchábamos ayer acerca de la paternidad de Dios. Tenemos esa confianza de acercarnos a nuestro Padre, con esa confianza de poder presentar nuestras necesidades, nuestras peticiones, pero no olvidemos, amados hermanos, nuestro Dios es perfecto. Así como es amor, también Él es justo. Así como Él es santo, mis amados hermanos, Él también es justo. Por lo tanto, debemos considerar su santidad para que cuando nos acerquemos a Él, lo hagamos en una actitud y en una condición correcta. Es lo primero que nos está enseñando esta expresión: santificado sea tu nombre. Vamos a continuar, amados hermanos. Sigamos viendo ahora la santidad en relación con el pecado. Cuando hablamos de santidad y si Dios es moralmente puro, no podemos pasar por alto la situación de pecado. ¿Por qué razón? Porque al considerar el pecado, mis amados hermanos, nosotros vamos a comprender por qué Dios habla tanto de que el creyente no tiene que tener participación con el pecado. Porque nuestro Dios, como dice el Salmo 5:4, no es un Dios que se complace en la maldad. Él aborrece a todos los que hacen iniquidad. Como lo dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 4, nos dice: todo el que comete pecado, dice, infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El versículo 8 nos dice: el que practica el pecado es del diablo. Son expresiones que para las personas la mayor parte de veces parece muy fuerte, parece ofensivo, pero es la forma en que Dios da a conocer el pecado, porque el pecado es lo opuesto a su voluntad. Por eso la definición de pecado es errar el blanco. La definición de pecado es una distorsión moral. Y si dijimos que la santidad es moralmente puro, es lo contrario a eso, mis amados hermanos. Ahora vamos viendo por qué nuestro Dios aborrece el pecado. Y lo aborrece de tal manera que vamos a ver unas definiciones o figuras a través de las Sagradas Escrituras.
Por ejemplo, cuando la palabra del Señor habla del pecado y lo está haciendo en el libro de Ezequiel, se refiere a ese pecado como la impureza de la mujer, aquella menstruación como la conocemos, y esa comparación utiliza la palabra del Señor para describir aquella magnitud de aborrecimiento que Dios tiene para con el pecado. Ahí dice: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa, fue su camino delante de mí. El camino es el estilo de vida de las personas. Eso lo describe también Isaías 64:6. Cuando dice que si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Espero que usted, al escuchar estas palabras, no se esté sintiendo ofendido, sino más bien considere por qué Dios ve de esa manera el pecado, porque el pecado es tan aborrecible delante de Él. Por esa razón, toda persona tiene que considerar que pecar delante de Dios no es algo severo, no es algo que no sea grave, es grave en todas las áreas de la vida. Dios también lo usa comparándolo como aquel vómito, mis amados hermanos. Como aquel vómito en Isaías 28:8 lo dice: porque toda la mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Y se está refiriendo a aquellas malas obras de aquel pueblo. Amados hermanos, nos estamos dando cuenta de qué forma mira Dios el pecado. Porque aquí no estoy dando mi interpretación personal, hermano. Aquí yo no estoy diciendo es mi punto de vista, yo así lo quiero decir. De ninguna manera. La Biblia lo marca de esa manera. Usted puede ver las citas, puede corroborarlas si hace falta. Amados hermanos, otra comparación que usa las Sagradas Escrituras en ese mismo pasaje de Isaías es que el pecado es como suciedad. Y una suciedad que no es una suciedad sencilla como la conocemos, sino es una suciedad a la cual se refiere al excremento, mis amados hermanos. ¿Se da cuenta de qué tan grave es el pecado delante de Dios? Para que Dios lo vea de esa manera es porque el pecado es algo muy aborrecible delante de Dios. Y la última figura que vamos a considerar es que Dios también ve el pecado como un cuerpo putrefacto. Allí está dirigiéndose a aquellos escribas y fariseos y les dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así ve Dios el pecado. ¿A qué queremos llegar con esto, mis amados hermanos? Si para expresar aquella frase, santificado sea tu nombre, en la oración modelo, lo primero que tuvimos que considerar es la santidad de Dios, al considerar la santidad de Dios, nos vemos obligados a ver el pecado. Y el pecado es algo grave y serio delante de Dios. Si no, recuerde que costó la vida de su Hijo amado, su unigénito, a quien Él ama, su gloria, su solaz, su contentamiento. La vida de Él fue el precio de nuestro pecado. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja esto, amados hermanos? Que si Dios, siendo santo, no tiene relación con el pecado, y que si Dios aborrece el pecado, de la misma manera todo creyente verdadero debe buscar la santidad, debe aborrecer el pecado. Eso es lo que Dios nos está marcando. ¿Por qué razón? Porque al expresar estas palabras, nuestro Dios nos está preparando para que entonces santifiquemos su nombre, para que entonces podamos decir: santificado sea tu nombre. Esa es la preparación a la que Dios nos está llevando, hermanos y hermanas. Dijimos, el pecado
No es algo sencillo, no es algo severo. El pecado es tan serio delante de Dios. Por eso, cuando nos acercamos al trono de gracia de nuestro Dios, debemos considerar la gravedad del pecado. ¿Comprendemos esa gravedad, amados hermanos? ¿Consideramos esa gravedad? Porque al acercarnos a Dios no es, como dijimos anteriormente, no es un rito. No es que yo tenga la costumbre de practicar algo sin analizar mi vida personal. Yo no puedo ser incongruente con mi profesión de fe. Si yo digo soy un hijo de Dios, mi vida tiene que estar en relación a eso, mis amados hermanos. Pero si por alguna razón alguna persona considera como un rito simple y sencillo el pretender orar, en primer lugar no comprende lo que es la oración. En segundo lugar, no tiene una relación con Dios y por lo tanto de ninguna manera está siguiendo el modelo bíblico de la oración. Mucho más, si ni siquiera se pone a analizar esta oración modelo y lo único que hace es utilizarla como una repetición. Los pasajes anteriores en este mismo capítulo 6 nos dice, no usemos esas vanas repeticiones, no es esa la voluntad de Dios. Cuando Dios deja este modelo, lo que nos está mostrando, en primer lugar, tenemos la confianza de que Dios es el Padre. Con esa confianza nos acercamos, pero ahora nuestra vida tiene que estar puesta delante de Dios para que podamos santificar su nombre. Y de esa forma solo lo podemos lograr si consideramos la santidad de Dios, si consideramos la gravedad del pecado, mis amados hermanos, porque si no, nuestra forma de acercarnos a Dios, tengamos la seguridad de que no pasa del techo de nuestro hogar. Debemos ser congruentes. Somos hijos de Dios. Andar en santidad. Nunca podemos considerar el pecado como algo severo. Por eso en muchas oportunidades hemos aclarado y hemos dicho, no hay pecado grande ni pequeño delante de Dios. Aunque a la vista de nosotros los seres humanos digamos que hay pecados pequeñitos, eso solo es a la vista de nosotros. Delante de Dios todo pecado es aborrecible y todo pecado costó la vida del unigénito Hijo de Dios. Consideremos la gravedad del pecado, amados hermanos. ¿A dónde nos lleva la palabra bendita de Dios? A que santifiquemos su nombre. Para comprender esto, vamos a considerar otro aspecto de esta frase. Y ahora lo vamos a hacer respecto de la gloria a Dios o la gloria que Dios tiene que recibir de la persona que se está acercando al trono de gracia de nuestro Padre. La gloria a Dios. ¿Y por qué lo decimos de esta manera? ¿Cuál es la última palabra de la frase santificado sea tu nombre? Pues es la palabra nombre, como allí lo describe, santificado sea tu nombre. El nombre no se utilizaba en el antiguo tiempo como lo utilizamos hoy, simplemente porque me gusta y me gusta aquel nombre, yo se lo quiero colocar a mi hijo, yo se lo quiero colocar o quiero sugerirlo como nombre para mi sobrino, para quien sea, de ninguna manera. Cuando en el antiguo tiempo se daba un nombre, lo que hacía era denotar cualidades de esa persona, nombrar a una persona, pero era un nombre que incluso marcaba la conducta de esa persona en muchas ocasiones o la forma de vida de esa persona. Cuando decimos que el nombre lo que hace es denotar las cualidades o las características de alguien o de algo, cuando lo aplicamos entonces o lo consideramos más bien respecto de nuestro Dios, nos damos cuenta que cuando la Biblia habla acerca del nombre de Dios, se refiere a su autoridad, su carácter, su rango, su majestad, lo poderoso que es nuestro Dios y que aquello que se esté haciendo redunda para su honra, para su gloria, para su nombre. Por eso le podemos decir, o para una forma fácil de comprender esto que estamos dando a entender, es como la reputación. Lo que se haga, lo que se diga, incluso lo que se piense, porque nuestro pensamiento luego se refleja en obras, todo debe ser para que Dios sea
glorificado. Eso es lo que la Biblia nos está queriendo mostrar. De allí va partiendo esta definición de esta palabra, nombrar, para que Dios sea reconocido a través de las acciones, porque dijimos, denota las cualidades. Ahora vamos a comprender mejor por qué el salmista en el Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. No a nosotros, es que la persona que teme a Dios no busca su beneficio personal. La persona que teme a Dios busca agradar a Dios y todo, oigamos bien, amados hermanos, todo lo que hacemos, trabajo, estudios y mucho más, obviamente, el trabajo en la obra del Señor, pero todo lo que hacemos debe redundar para la obra de Dios. De ninguna manera podemos hacer la separación como algunos lo hacen, diciendo es que estos son cuestiones personales, no tienen nada que ver con lo que yo hago en la congregación. Eso no es así. Lo que hacemos debe redundar para la honra de Dios, sea aquello que el Señor nos permita realizar, cualquier privilegio que nos permita desempeñar, todo debe ser para que Él reciba el honor, para que Él reciba la honra, para que cuando se realice algo no sea Dios el que, o no sea que lo que digan los hombres es que fulano de tales, no, sino más bien digan los hombres, este es un hijo de Dios, esta persona muestra que verdaderamente es un seguidor de Cristo, pero no buscar la gloria personal. Por lo tanto, santificar el nombre de nuestro Dios nos está indicando ahora que aparte de comprender la santidad de Dios, la gravedad del pecado, nos está mostrando que todo va redundando para su honra, para su gloria, para su nombre, amados hermanos. Reconocer, ensalzar a quien es glorioso, como dice la definición, para darle honra a nuestro Dios. De esa manera glorificamos a Dios, mis amados hermanos. Consideremos ahora acerca de esta parte. Entonces, el cristiano debe glorificar a Dios en todo. El cristiano debe llegar con esa actitud al trono de gracia. Santificado sea su nombre. Cuando el cristiano doble rodillas, se acerque al Padre Celestial con aquella confianza, el cristiano, la primera actitud que tiene que tener es una actitud de adoración donde reconoce a Dios como su Señor y teniéndolo como su Señor, entonces se acerca con una actitud correcta al trono de gracia, porque busca darle honra a nuestro Dios, no está buscando algo para beneficio personal. Usted ha visto aquellos pasajes, amados hermanos, hemos considerado aquellos pasajes donde dice, si piden algo en el nombre de Cristo, os será hecho. Y muchos dicen, yo lo pido en el nombre de Cristo, y pensando que solo por pronunciar esas palabras ya tenemos la respuesta, es un error, amados hermanos. Más bien, cuando la palabra describe eso, nos está diciendo que si aquello que pedimos va a servir para glorificar a Dios, para honrar a Dios, para que su nombre sea alabado, la petición la tendremos. Pero muchas veces hacemos todo como un rito, y eso es lo que las Sagradas Escrituras nos están mostrando que no debe ser de esa manera. El cristiano debe hacer todo para la honra y gloria de Dios, y por esa razón, cuando la Biblia nos dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os será hecho. Allí tiene el cumplimiento, mis amados hermanos, porque allí no estamos buscando nuestro beneficio personal, sino la gloria a Dios. Ahora, siempre reflexionemos. ¿Cuál es nuestra actitud al acercarnos al trono de gracia de nuestro Dios? ¿Es para darle la gloria a nuestro Dios?
Señor, yo te pido, ayúdame en esta situación. ¿Será para darle la honra a nuestro Dios? Señor, tú provéeme de ayúdame en esta necesidad. Pero nuestro propósito, nuestra meta, amados hermanos, es darle la gloria a Dios. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Acerquémonos haciendo que todo redunde para la honra y gloria de Dios. Consideremos la última parte con la ayuda del Señor. ¿Cuál es el deber del cristiano? ¿Qué deber tiene la persona? Ahora ya nos hemos preparado, mis amados hermanos, para comprender qué quiere decir la Biblia cuando nos dice: santificado sea tu nombre. Ya consideramos su santidad, ya consideramos el pecado y cómo Dios lo ve, cómo lo aborrece. Ya consideramos la honra y gloria a Dios. Ahora, el deber del cristiano frente a esta santidad. La conclusión a la que podemos llegar rápidamente, mis amados hermanos, es que el deber del cristiano cuando se le pide santificar el nombre de Dios es que lo tiene que reconocer a Él como santo. Lo debemos de honrar y le debemos de servir. Por eso la Biblia nos dice: santificado sea tu nombre. Para apoyarlo, consideremos estos pasajes. Isaías 8:13 nos dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Isaías está hablando como de Dios, de Jehová, como alguien quien tiene que ser reverenciado, como alguien quien tiene que ser temido. Amados hermanos, eso es lo que está diciendo Isaías. También el apóstol Pedro utiliza este mismo pasaje de Isaías y le habla a los hermanos expatriados y les dice en el capítulo 3, versículo 15 de su primera carta: a Jehová de los ejércitos, a Él, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Si ya dijimos arriba que Dios está diciendo que Isaías está diciendo que es alguien que debe ser reverenciado, el apóstol Pedro entonces dice que debemos de reverenciar al Señor desde nuestros corazones. Recordemos que del corazón nacen todas nuestras acciones. Si desde el corazón honramos, glorificamos al Señor, nuestras acciones serán llevadas en favor de la honra y gloria de Dios. Eso quiere decir santificad. Eso quiere decir que reverenciemos a nuestro Señor, a nuestro Dios, lo hagamos a Él como el soberano de nuestras vidas, aquel quien determina lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que dejar de hacer. Y eso estaríamos diciendo que andamos en su voluntad, que andamos buscando agrado de Él y no de los hombres, para gloria de Él y no gloria personal ni de ninguna otra persona, únicamente la gloria de Dios. Eso nos lleva al siguiente pensamiento. Santificado sea su nombre es el testimonio de una vida consagrada a Dios que busca la voluntad de Dios. Eso está diciendo que la actitud del creyente cuando se acerca a Dios debe llevar una vida consagrada, una vida que busque su voluntad, debe andar en santidad. Él mismo nos ha dicho: sed santos porque yo soy santos. Debemos darle la honra porque su palabra nos dice en 1 Corintios 10:31: si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No la gloria personal, no la fama personal, mis amados hermanos, sino para la gloria de Dios. Les recuerdo esta parte que dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, estando y hablando de aquella vid verdadera, cuando Él dijo:
en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Los discípulos del Señor son aquellos que buscan su voluntad. Los que dan fruto a Dios son aquellos que se consagran al Señor y por eso pueden dar aquel fruto. El testimonio de una vida consagrada que busca la voluntad de Dios es aquella que santifica el nombre de Dios. A eso se está refiriendo acá esta expresión. Ahora, hermanos, una reflexión final. ¿Buscamos nosotros que el nombre de Dios sea santificado? Nuestras palabras pueden decir sí, nuestras acciones serán las que confirmen si lo hacemos o no lo hacemos. Si buscamos o no que Él sea santificado con nuestras vidas, buscando su voluntad. La santidad de nuestro Dios debe gobernar nuestra vida considerando la aceptación de Dios, porque debemos considerar si Él se agrada de lo que hacemos o no, no si las demás personas se agradan, sino que si Dios se agrada. Y eso nos hace pensar en la meditación de la semana. Este Padre nuestro, la pureza de Dios, la santidad de Dios. ¿Con qué razón la descripción del mensaje del mensaje de la semana es un compromiso que vale la pena recordar? Consideremos eso, mis amados hermanos. Pensemos en la santidad de Dios y ahora sí, acerquémonos confiadamente ante nuestro Dios porque ya hemos visto o hemos escuchado acerca de la paternidad de Dios. Que esto ayude a nuestras vidas para que vayamos sometiéndonos más y más a su voluntad. Que el Señor los siga bendiciendo a través de su bendita palabra. Amén. Una voz resuena ya el verbo, danos luz, danos luz. Files en tinieblas llenos de pavor, pide luz, pide luz. Danos luz, rayos la luz del perdón, de paz y amor. Danos luz, preciosa luz. Hemos llegado al final de esta meditación, confiando que la palabra de Dios ha sido de bendición para su vida personal. Ilumine nuestra senda aquí. Danos luz, danos luz, danos luz, danos luz, danos luz, danos luz, la luz del perdón, de paz y amor, danos luz, la preciosa luz de Jesús, el Salvador, en Jesús hay vida, paz, consolación, danos luz. Lo invitamos a estar atento a nuestras próximas transmisiones. Que Dios los siga bendiciendo.